Pongo notas a la línea defensiva del Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Estamos en parón de selecciones y por lo tanto es momento de actualizar las notas que he ido poniendo a lo largo de esta temporada en los últimos dos parones de selecciones. Os voy a dejar al principio una tabla que estaréis viendo ya con las notas que había puesto en el primer parón y en el segundo, y finalmente al final del vídeo os dejaré la tabla añadiendo las notas de este último parón, que es del vídeo del que se va a tratar. En este vídeo de la línea defensiva también meto lógicamente a los porteros. Empezaré diciendo el nombre del jugador y la nota y a continuación las iré explicando. Decir que el parón que voy a evaluar ha constado de 20 partidos y la división de estos partidos han sido 11 de Liga, 6 de Champions, 2 de Supercopa de España y 1 de la Copa del Rey. Además, también, como hemos tenido un cambio de entrenador, pues decir que los 3 primeros fueron con Xabi Alonso y los 17 últimos han sido con Arbeloa. Dicho esto, voy a pasar ya con las notas y la explicación de las mismas. Courtois, 8,5. El belga ha jugado 18 de los 20 partidos posibles, 17 de 90 minutos y 45 minutos contra el City. No jugó la segunda parte precisamente porque fue cuando se lesionó. Destacar que no jugó en Albacete además y que por supuesto no jugó el último derbi. En cuanto al belga, bueno, ningún error destacable, quizá como mucho el penalti contra el Osasuna, y en realidad si en algún partido ha recibido algún gol de más, es decir, alguna situación en la que podría haber parado, seguramente en ese encuentro habrá tenido alguna parada salvadora y ni siquiera seguramente pueda estar hablando de parada en singular, ¿no? Seguramente estemos hablando en plural. Lógicamente Courtois es uno de los jugadores más estables en cuanto a sus notas altas, pero creo que ha dado un punto mayor todavía en este último periodo que le estoy analizando. Encima, por si no fuese poco todo lo que hace, nos dejó esa fantástica asistencia a Fede Valverde contra el City, que luego el uruguayo lo hace muy bien, pero la asistencia, el pase de Courtois es realmente buena. Lunin, 5,5. El meta ucraniano obviamente tiene muy pocas opciones de jugar. De hecho, en este caso solo ha disputado 3 de los 20 encuentros posibles. Y hay que decir que los encuentros que ha disputado ha sido Albacete, donde caímos eliminados, y yo creo que sinceramente el 2-1 especialmente se lo come, entonces quieras o no, pues hay que apuntárselo en ese debe. Luego jugó el derbi, en el que no creo que pueda hacer en ninguno de los dos goles, ni en el de Lookman ni en el golazo de Molina, y valoro positivamente el cómo entró en esa segunda parte contra el Manchester City, que es cierto que el partido estaba bien encarrilado y tal, pero no podemos olvidar que es un jugador que lleva mucho tiempo de inactividad, obviamente, porque no juega, y un portero sobre todo, yo creo, es una posición muy concreta en la que la presión es muy distinta al de otras posiciones, y creo que tengo que darle ese punto extra y no cebarme en exceso en caso de que haya fallado en algún gol, como digo mismamente en el gol del Albacete. Así que de esta manera le puedo poner un 5, pero le voy a poner un 5,5 porque me gustó cómo entró en ese partido contra el Manchester City. Trent, 5,5. Bueno, en cuanto al lateral derecho inglés, le iba a poner un 6, pero finalmente me he decantado por el 5,5. Decir que ha disputado la mitad de los encuentros, justo, 10 de 20, 5 de 80 a 90 minutos, 2 de unos 60 más o menos, 2 de unos 30 y los 14 minutos que jugó contra el Valencia cuando estaba recuperándose de la lesión. Decir también, por supuesto, que los primeros 9 partidos estuvo lesionado. O sea, es decir, no ha jugado la mitad de los partidos, no por decisión técnica ni nada parecido, sino porque únicamente estaba lesionado. En cuanto a su producción, teniendo en cuenta el tipo de jugador que es, bastante pobre, la verdad. 2 asistencias únicamente, la que le metió a Gonzalo en los primeros minutos contra el Elche y la que le metió el otro día a Vini, que, bueno, lo puedes catalogar como asistencia. Sí, desde el punto de vista oficial sí, pero al fin y al cabo el grueso de la jugada, el grueso de la importancia de la jugada está enteramente en Vinicius. En cuanto al nivel defensivo, pues sabemos lo que es. Lógicamente iba a sufrir como un condenado contra Doku. Todos sufren contra Doku. Le ha venido muy bien, lógicamente, el cambio de posición de Valverde y el estar ahí en el lado derecho pudiendo hacer esas coberturas, el haber juntado un poco al equipo y tal, pero creo que a nivel de con balón y de capacidad ofensiva no le está dando el equipo, cosas que por ejemplo pues mismamente le dio de manera muy puntual, pero en el anterior parón sí que le dio pues ese partido, sobre todo contra el Athletic Club de Bilbao. Creo que en este periodo en el que estoy analizando no ha sido así y por lo tanto mi nota para Trent es un 5,5. Carvajal, 4,5.
El lateral derecho español ha jugado 9 de 20 partidos, tan solo uno ha completado los 90 minutos, 2 de 60, 2 de 30 y 4 de entre 5 y 15 minutos. Es decir, el bagaje de minutos tampoco es muy elevado. Lo que pasa es que creo que en esto estaremos muy de acuerdo. Se le ha visto muy superado en los pocos minutos que ha jugado en prácticamente todos los partidos en los que lo ha podido hacer. Solo ha completado, ya digo, 90 minutos en un partido, que era un partido bastante asequible, de estos que en el Bernabéu, pues de vez en cuando se nos da un partido de estos asequible. Se le ha visto bastante tieso en casi todos los minutos que ha disputado. Por supuesto, fue torturado por Víctor Muñoz, pero bueno, por Víctor Muñoz puede ser torturado, igual que Trent lo pudo ser contra Doku, ¿vale? Eso se puede entender, pero ya no es una cuestión de Víctor Muñoz, de que sea un jugador muy superior a... No, o sea, Carvajal se le ha visto sufrir contra prácticamente todos los jugadores, incluso aunque fuesen laterales que llegasen en ese momento a su zona, se le ha visto sufrir, físicamente no está bien, a nivel de concentración tampoco es que esté siendo una locura, entonces yo creo que sinceramente hay que suspender a Carvajal. Tampoco cebarme, por supuesto, porque soy consciente de que viene del periodo de lesiones y de que si no está bien físicamente no es porque él falte a su profesionalidad, ni mucho menos, ¿no? O sea, creo que eso no se puede absolutamente dudar ni un solo segundo de Carvajal, pero sí que creo que hay que suspenderle en base a su rendimiento. De hecho, también ha salido en alguna foto, ¿no? También esos minutos finales contra el Albacete, alguna acción en la que, bueno, Osasuna, el otro día en el derbi, que me parece que no, pero bueno, igual puede bajar algo más rápido. Bueno, ha ido saliendo en alguna que otra foto y por eso yo creo que el suspenso es merecido, pero tampoco me voy a cebar. Militao sin puntuar. Evidentemente no ha jugado ni un solo segundo, ha estado lesionado en todo este tramo a analizar y la nota no puede ser más que esa. Sin duda alguna, la nota que le pueda poner a final de temporada, no sé si lo haré por periodo o lo haré ya en completo, pero de la nota que pueda sacar Militao en caso de hacerlo de nuevo en una cuestión del periodo final, va a depender muchas de las esperanzas que pueda tener el Real Madrid a la hora de conseguir títulos en esta temporada. Militao, los dos anteriores periodos a analizar, tuvo un 7,5, era el jugador más estable y lógicamente su baja se ha notado muchísimo, claro. Dean Huijsen, 7. Creo que esta es una de las notas más polémicas, sin duda alguna, pero lógicamente lo voy a explicar. Para empezar, ha jugado 15 de los 20 partidos posibles, es decir, no ha tenido muchas lesiones, ha tenido alguna cosilla, pero no ha tenido lesiones. Ha jugado 9 de 90 minutos, 5 de entre 60 y 80 minutos, es decir, una buena dosis de minutos, y luego uno de 35 minutos contra el Getafe, que entró por Alaba. Con Huijsen he de decir, a diferencia del siguiente a analizar, que será Asensio, que salvo el penalti contra la Real Sociedad, en realidad no salen fotos de goles. O sea, lo que sí sale es lo que hemos visto en la continuidad de los partidos, es en pases malos o en faltas a destiempo. Eso sí que nos ha generado esa sensación de inestabilidad con Huijsen, de irregularidad también, ¿no? Y por lo que incluso el Bernabéu lo ha llegado a pitar. Y en parte lo entiendo, de verdad. O sea, en ese periodo contra el Getafe en el que le regalaba los balones al rival, pues lógicamente es muy sorprendente, es muy llamativo, ¿no? Sobre todo de un jugador del que se dice pues que es de salida de balón, tal, cómo va a ser esa tu principal cualidad y estar pinchando precisamente en eso, ¿no? Pero creo que al margen de ese penalti contra la Real Sociedad, que sí, que fue un error flagrante, no sale realmente en muchas fotos de goles. Lo que sí que sale, y lo he ido analizando muchas veces en el canal, es que ha estado en el inicio de unos cuantos goles nuestros. Y cuando el equipo ha sido serio, ha respondido. O sea, cuando el equipo se ha compactado bien, ha respondido. Yo, ya lo sabéis, tenía miedo en ese emparejamiento con Haaland por cómo le podían encontrar, por cómo podía buscarle las cosquillas, y Huijsen hizo una gran eliminatoria contra el City. Entonces, si en el momento en el que el equipo realmente ha estado sólido, Huijsen ha respondido. Y es algo que tengo que valorar. Además, bueno, metió ese gol contra el Elche, ese gran gol de cabeza. Y además, por si llegáis nuevos a este formato de vídeo, decir que normalmente cuando los jugadores acaban este periodo de analizar al alza, les meto un extra. Les meto un extra porque quiero ser optimista en base a lo que estoy viendo finalmente y lo que quiero encontrarme o puedo encontrarme en cuanto vuelvan a jugar y se acabe el periodo de selecciones. Y en este caso a Huijsen, pues seguramente le iba a poner un 6,5, porque no creo que pudiese incluso llegar a ese 7, ¿no? Pero por la dinámica que estoy viendo del jugador español y por la importancia que tiene realmente este jugador, aunque ahora con la vuelta de Militao veremos, porque seguramente al final la pareja acabe siendo Militao-Rüdiger, pero
por eso quería darle este extra. Además, valoro muy positivamente el cambio a nivel mental que ha tenido, teniendo en cuenta que estaba en un momento muy bajo, casi que le regalaba los balones al equipo rival. Entonces, valoro muy positivamente que haya remontado a nivel mental en un momento además súper clave, porque llegaba en el peor momento a nivel mental justo contra el Manchester City. Entonces lo valoro muy positivamente y por eso para mí le pongo un 7 o ese 6,5 más ese extra y dando lugar a ese 7. Asencio 4. Quizá esta nota también pueda ser algo chocante, pero bueno, nuevamente voy a dar mis explicaciones. Ha jugado 13 de los 20 partidos, 9 de 90 minutos, 2 de 70 y 2 de 45. A diferencia de Huijsen, este sí que sale en un montón de fotos de goles encajados y han sido analizados aquí mismamente en el canal. Difícilmente no lo he comentado en algún vídeo, de hecho, analizando los goles, y fue especialmente duro el partido contra el Osasuna, en el que tuvo más errores que goles encajados, o sea, iba a más de un error por cada acción en la que nos encajábamos un gol, ¿no? Entonces, lógicamente eso lo tengo que valorar porque al fin y al cabo es lo que te tiene que aportar un defensor. O sea, un defensor lo que tiene que conseguir es que a tu equipo le marquen pocos goles. Y si tú sales en casi todas las fotos de los goles que le marcan a tu equipo, pues lógicamente no se puede hablar de un buen rendimiento. Igual que en su momento nos podíamos reír de precisamente esto, de Eric García en el Barça, que salía, que tenía mucha mala suerte en parte, pero tenía la extraña capacidad de salir en todas las fotos o en muchas de las fotos de los goles que encajaba el Barça. Pues obviamente ahí nos reíamos, pues en este caso con Asencio igual. Además, bueno, comentar también que ha metido 2 goles, 2 muy buenos goles, en una buena racha que tuvo y además parece estar apartado en las últimas semanas sin parte médico, o sea que tiene toda la pinta de que esas informaciones que están colándose sobre que están hablando de su vida fuera del campo, pues igual son más verídicas de lo que podemos creer, ¿no? También tuvo ese problema cervical y tal, pero no ha habido, luego pudo jugar después de un par de partidos en los que estuvo ausente, también ha tenido alguna sanción, pero bueno, yo creo que en el cúmulo de las cosas también creo que he notado un cierto bajón respecto a las anteriores 2 periodos. Sinceramente, por todo esto, Asencio se merece ese 4. No sé vosotros qué opinaréis. Rüdiger un 7. No más, porque al fin y al cabo se perdió 8 partidos seguidos. O sea, ha disputado 11 de 20, 8 de 90 minutos, casi todos incluso los hizo en una seguidilla, solo descansó en uno, 3 de 60-70 minutos. Y ojo, una cosa, un apunte muy interesante, no estuvo ni en la final de la Supercopa, ni contra el Albacete, ni contra el Benfica en la fase de Liga, ni contra los Osasuna. Es decir, de las derrotas que ha tenido el Real Madrid, únicamente Rüdiger estuvo en la del Getafe. Y contra el Getafe, ya recordaréis el golazo que nos metieron, ¿no? Pocos se podría decir que podría haber hecho Rüdiger u otro central en esa ocasión. Sin saber esto último, ya iba a destacar que no se entiende la mejora y la solidez del equipo sin su presencia, lógicamente. Y además que tengo que ponderar el hecho de que está al límite a nivel físico y aún así sigue arriesgando y eso, por supuesto, es de valorar. Además, pues bueno, le dio ese puntito extra también con ese gol al Elche en un momento además del partido que era ciertamente importante porque era ese 2-0, ¿no? Sumando todo ese tipo de factores, no le pondré más, ya digo, porque al fin y al cabo es que se perdió 8 partidos seguidos, en el inicio especialmente, pero creo que ese 7 es más que merecido para Rüdiger. Alaba 3,5. Bueno, ha disputado 8 partidos de 20. ¿Os va a parecer muchos? Bueno, 8, pero el minutaje es el siguiente. Tan solo un partido de 90 minutos, precisamente contra los Osasuna, es decir, derrota. 1 de 55 minutos, 2 de entre 25 y 30 minutos y 4 de 15 minutos. Es decir, su presencia, pues bueno, es más que nada testimonial. Me cebo en las notas con Alaba, entre comillas, porque me podría cebar todavía más, porque nunca se nos puede olvidar el hecho de que sí, obviamente, las lesiones son un factor, uno de los factores más claves, por supuesto, en su rendimiento o falta de rendimiento, pero no nos podemos olvidar de que es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla y eso, sinceramente, no lo puedo obviar de ninguna de las maneras. Carrera 6,5. El lateral izquierdo español ha disputado 13 de los 20 partidos posibles, 11 de 90 minutos, 1 de 80 y luego 3 minutos testimoniales en el último derbi contra el Atleti de Madrid, ¿no? No ha estado contra el City, que eso, quieras o no, pues le penaliza en el sentido de que es la eliminatoria más importante en este periodo a valorar y quieras o no, pues no ha estado contra el City.
teniendo en cuenta cómo ha vivido el colectivo esta eliminatoria, pues seguramente la presencia de Carreras no hubiera afectado a nivel defensivo, a nivel ofensivo, no hubiese sido realmente ni un gran problema ni un gran acierto, ¿vale? O sea, seguramente no hubiera cambiado mucho su nota, pero quería destacarlo de esta manera. Creo que en este punto, en este último periodo, ha pasado un tanto desapercibido, ha bajado ciertamente el nivel, pero no se ha despeñado, ni mucho menos. Simplemente creo que a nivel táctico el equipo está algo más compacto y eso quizá deja menos espacio a la individualidad desde el punto de vista de la defensa. Creo que en eso también le ha podido afectar mismamente a Trent. No creo que estén tan sueltos como en esquemas o en momentos del equipo anteriormente, y eso yo creo que lo han notado. Aún así le pongo un 6,5 porque hay que recordar también, por cierto, que tuvo un gol clave contra el Valencia, ya que ese partido contra el Valencia se ganó 2-0 por esta gran jugada que hizo individualmente Carreras en el minuto 60, 60 y pico, y ese 2-0 llegó por parte de Mbappé a pase de Brahim en el minuto 90 y tantos, es decir, es uno de esos partidos que te agarran a la liga y fue absolutamente clave el gol que marcó Carreras. Fran García, un 6. El jugador español pues ha disputado 8 de 20 partidos posibles, 3 de 90 minutos, 1 de 60, 1 de 45 y 3 de 20 minutos o menos. Hay que decir, a diferencia de Carreras de que no está contra el City y tal, pues los últimos 4 partidos han sido realmente buenos. Y además valoro su entrada, al igual que con Lunin, pues valoro su entrada contra el Manchester en esa segunda parte, después de haber jugado únicamente 13 minutos en los últimos 2 meses. O sea, eso es nuevamente a valorar. Además, pues bueno, tiene en su producción total, tiene un gol contra el Betis y una asistencia contra el Elche. Tampoco excesivamente llamativo ninguno de los dos, porque además ha producido en los partidos más sencillos, es decir, en los que ha sido más sencillo precisamente llegar a esa producción. Le pongo ese 6 pues por estar al alza, porque seguramente su rendimiento sería de 5,5, pero al estar al alza, un jugador además que en las últimas notas le había puesto un 3,5, no digo que me hubiese cebado, porque sinceramente me lo pareció de esa manera. Creo que Fran García a todos se nos estaba quedando muy muy corto, y en este tramo que ha podido jugar, creo que físicamente se la ha visto muy muy bien, aunque eso nunca es un problema en el caso de Fran, pero se la ha vuelto a ver, yo creo, un poco de esas vibras que nos transmitió en el Mundial de Clubes, en los que, recordemos, no estaba Álvaro Carreras, y en ese caso hizo un muy buen Mundial de Clubes, ¿no? Creo que se había estancado bastante en esta temporada y en los últimos partidos sí que creo que ha retomado el vuelo, y por eso le pongo este 6, creo que bastante merecido para Fran. Mendy, un 5. Bueno, esta es una nota también complicada, ¿no? Porque habrá algunos que digan, para lo poco que juega, lo bien que lo hace, es un 10. Y otros dirán, con lo poco que juega, ¿cómo no le suspendes, ¿no? Entiendo que esta nota es complicada. Realmente ha jugado 4 de los 20 partidos posibles, solo uno de 90 minutos contra el Celta, y fue bastante clave en una de esas acciones en los minutos finales en los que prácticamente se puede decir que salva un gol. Luego jugó los 45 minutos del partido de ida contra el Manchester City, y además pues jugó un partido de 20 minutos y luego un cameo testimonial de 1 minuto, si no me equivoco, contra el Benfica, creo que salió. Sobre Mendy, ¿qué decir? Que lo ves en la primera parte contra el Manchester City y dices, es increíble lo bueno que es este jugador, lo que aporta al equipo, especialmente, por supuesto, a nivel defensivo. Es increíble verle cómo en teoría está tieso físicamente, pero cada vez que disputa minutos no se le ve como Carvajal mismamente. O sea, se le ve realmente que está muy bien a nivel físico, se le ve rápido, se le ve potente, se le ve ágil, pero sin embargo nos dura 45 minutos un partido cada 5. O sea, es una cosa, es de expediente X lo de Mendy, sinceramente, pero ojalá, hay que meterlo en formol, por supuesto, y poder sacarlo, pues que de aquí al final de temporada pueda disputar 4 partidos. Si disputa 4 o 5 partidos, pues serán muy buenas noticias, porque no creo que vaya a disputar precisamente, yo que sé, contra el Levante, ¿no? Pues no, trataremos de que sea contra un Bayern de Múnich, un PSG, bueno, veremos si podemos incluso llegar a una soñada final en la Champions League, ese clásico que puede ser importante para la Liga, veremos, bueno, eso, que juegue pocos partidos, pero que lo haga a muy alto nivel. David Jiménez, 6. Bueno, en este caso creo que tengo que añadir a los canteranos que ha ido poniendo Arbeloa poco a poco, y en esta ocasión pues David Jiménez, el lateral derecho
español pues ha jugado 77 minutos contra el Valencia y 76 contra el Albacete. Decir que bueno, me ha gustado en estos dos partidos, no ha sido ninguna maravilla, pero sí que me ha gustado, incluso contra el Valencia pudo tener una ocasión de gol en la primera parte y contra el Albacete realmente no le achaco ninguno de los goles a que haya sido culpa suya. Le pongo un 6, digamos que a los canteranos los separo un poco de las notas del resto en base a sobre todo los minutos de juego que tienen, ¿no? Evidentemente por una cuestión de que si valoro los minutos jugados en base a los que han jugado, pues eso, 10 partidos, 9, 11, 15 partidos, pues claro, ponerle un 6 a un jugador que ha jugado, pues eso, 2 partidos y ni siquiera enteros, parece mucho, ¿no? Por eso quiero que entendáis que las notas a los canteranos, salvo quizá la de Thiago Pitarch, están como separadas del resto, ¿vale? O sea, porque a lo mejor, pues eso, le pondría un 5 si lo juntase con todos, pero ya digo, lo separo de esta manera y le pongo a David Jiménez un 6, que bueno, que me ha gustado, ya digo. Aguado un 5,5. En cuanto a Aguado, es un jugador que me gusta, ¿eh? De hecho, me gusta seguramente en un global más que David Jiménez, pero en esta ocasión he de decir que teniendo en cuenta que es un central, no puedo obviar ese momento en el que en el gol que se marca en propia Manuel Ángel tras el cagadón de Camavinga no fue contundente. Y claro, un central que no es contundente en área propia, en una situación así de riesgosa, pese que antes sí que había hecho un par o tres de acciones que las destaqué también realmente buenas, yendo al corte. Claro, un central que no es contundente en el área, pues quieras o no, le tiene que bajar algo la nota en pocos minutos que ha disputado también, por supuesto, ya que en su caso solo ha podido contar con 29 minutos contra el mencionado Elche. Y esto es todo, estas son las notas de este periodo que comprenden los 20 partidos, como digo. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo estáis y os gusta el contenido que hago y no lo habéis hecho todavía, os animo a que lo hagáis, por supuesto. Dejad en los comentarios, como siempre, qué opináis de las notas que he dado, las que daríais vosotros, por supuesto. Seguramente os gustaría matizar especialmente las de Huijsen y Asencio, seguramente, porque noto que la corriente suele ser al contrario, ¿no? Suele ir más a favor de Asencio y en contra de Huijsen, y creo que en este caso, sinceramente, creo que debe ser al revés, o por lo menos en este periodo comprendido. Como veis, ahí os dejo impresionadas las notas en base a, pues eso, el primer periodo, el segundo periodo y este periodo actual, y nos vemos en el siguiente vídeo.